Así segunda de Pedro 3, versículo número 15 y 16. Y ten entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, o es escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Veamos ahí el versículo número 5. Y ten entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Vuelve y repite, hermanos, de que el Señor no cumple su promesa del avenimiento, porque la paciencia del Señor es para salvación. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Vemos ahí que eso es algo muy importante, este versículo, porque Pedro, siendo apóstol a los judíos, él es acreditada la palabra de Dios, él acredita los escritos de Pablo. Eso es muy importante porque Pedro era parte de los 12 apóstoles Pedro, era parte de los 12 apóstoles, y vemos que Pablo no era parte de los 12 apóstoles. Y Pablo dice que él era un apóstol por la gracia del Señor Jesucristo, un abortivo. ¿Qué significa eso? Fuera de tiempo. Pero él parece que cuando Pedro escribió esta carta, ya había muchas cartas, algunas de las cartas escritas por el apóstol Pablo. E incluso muchos se van a caer para atrás. La primera carta que escribió, la primera carta escrita del Nuevo Testamento fue Primera de Tesalonicenses, según la historia. Imagínense, ni los evangelios estaban escritos cuando ya la escritura, ya Pablo había escrito su primera carta. Entonces esto es importante. Posiblemente antes que se escribiera Primera y Segunda de Pedro, ya había algunas cartas circulando en las iglesias y eran muy populares las cartas del apóstol Pablo. Y lo bueno es que Pedro acredita ese hecho de que Pablo dice ahí, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido o ha escrito. Entonces Pablo escribió, dice, casi toda su epístola, hablando en ella de estas cosas. Él escribió mucho acerca de la venida del Señor. Él escribió de que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Que cuando el Señor venga, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu esté irrepresible para la venida del Señor. También él muestra esa gran verdad. Entonces, Pablo escribió mucho acerca de la venida del Señor. No así como Pedro ha escrito, ni tampoco como el Apocalipsis, ni como lo escribió Mateo, pero él escribe mucho acerca de la venida del Señor. Muchas cosas que podemos ver acerca de la venida del Señor. Y muchas de las cosas que también van a pasar después de la venida del Señor. Por ejemplo, él escribió acerca del tribunal de Cristo. Él escribió mucho acerca de eso y muy claro escribió acerca del tribunal de Cristo, que todos los cristianos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Casi toda su epístola, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Un falso maestro siempre tuerce la escritura. Por eso que Pablo decía, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Pero por qué? ¿Pecaremos porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley? En ninguna manera. Porque estamos muertos al pecado. Entonces hay mucha gente que trata de torcer las escrituras. Y las cartas del apóstol Pablo, algunos hermanos las torcían. Por eso que dice algunas difíciles de entender, cuyas personas tuercen para su conveniencia. Los falsos maestros siempre tuercen las escrituras.
para que decir lo que ellos creen que dicen. Bautismo de infante, la virginidad de María, todas esas cosas son escrituras, tuercen la escritura para la virginidad perpetua. No creo que si Jesucristo nació una virgen, la virginidad perpetua del Señor Jesucristo. El de María, perdón, muchos hablan de esto. María dejó de ser virgen, tuvo una vida con José, una vida marital. Pero muchas personas hablan muchas cosas y tuercen las escrituras para dar a mostrar lo que ellos quieren. Buscan una excusa en la escritura para dar a conocer de que eso dice esto. El purgatorio también son puras escrituras torcidas para que den a demostrar lo que la Biblia no dice. Pero los falsos maestros siempre tuercen las escrituras. Eso es un hecho que nadie puede negar. Entonces lo importante de aquí, hermanos, es que la paciencia del Señor es para salvación. Y Pedro acredita la escritura de Pablo como inspirada al mismo nivel de la carta que le estaba escribiendo. Y que los falsos maestros tuercen la escritura para su propia conveniencia. Y así segunda de Pedro 3, versículo número 15 y 16. Y ten entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, o es escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Veamos ahí el versículo número 5. Y ten entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Vuelve y repite, hermanos, de que el Señor no cumple su promesa del avenimiento, porque la paciencia del Señor es para salvación. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Vemos ahí que eso